Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego. Ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. En el día de hoy lecturó el Salmo número 6, la hermana Diana. Muchísimas gracias, hermana, por haber lecturado el Salmo. Vamos a dar una breve explicación sobre este Salmo. Este Salmo, para empezar, es uno de los 7 salmos, podríamos decir, penitenciales. El Salmo 6, el 32, 38, 51, el 102, 130 y 143. ¿Qué es estos salmos penitenciales? Ustedes los van a, quizás lo conozcan más el 32 y el 51, pero expresan un profundo dolor desde de las más profundo del alma, del corazón, por haber pecado contra Dios Santo. David sentía ese dolor dentro de él. Y esto, amados, solamente pueden tenerlo los cristianos. David sabía que había pecado contra Dios y esto había traído una consecuencia también, un dolor. Él tiene dos quejas. Una, se queja por sus dolores, tanto físico como el espiritual que sentía. Esto aparentemente traía algo en su cuerpo, tanto su espíritu psicosomático, podríamos decir, afectó su cuerpo también. Si ustedes leen el Salmo 32, él vuelve a decir lo mismo que acá, que dice que estoy enfermo, sáname, todos mis huesos se estremecen. Si ustedes ven el Salmo mismo, el Salmo número 32, dice lo mismo. En una parte dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Y así el Salmo 51 y otros salmos. Vemos que a veces hay consecuencias en el pecado, a veces Dios disciplina. Lo pueden encontrar en el libro 1 de Corintios, cuando tomaban la cena indignamente, incluso muchos murieron, los disciplinó. Amado, esto no quiere decir que el pecado, toda persona que está postrada en una cama, decir, pecaste, Dios te está disciplinando. No significa eso, porque cuando ustedes ven el libro de Job, ustedes pueden ver esas 3 personas que se decían amigos de él, continuamente le decían que él había pecado, que él no había hecho justicia, y cuando vemos todo lo contrario, fíjese que Dios después le devuelve todas las cosas, incluso le manda a que Job que ore, porque él iba a castigar a estas personas. Entonces no es a veces como dicen estos sanadores de milagros que están en las pseudos iglesias, que dicen, bueno, eh, a veces estás postrado por un pecado. Puede ser que Dios esté disciplinando. No estamos negando eso. Incluso cuando vimos la providencia de Dios hace un tiempo, los que están acá hace un tiempo o escuchan las prédicas, yo estuve hablando de la providencia de Dios, que Él
vamos a decir, esa providencia tiene una relación con la presciencia y el decreto de Dios. Está unido todo eso, ¿no? Pero todo lo que sucede, que vemos nosotros, está controlado por Dios. No es que suceden por suceder las cosas. ¿M? Dios controla todas las cosas. Cuando vimos a esa persona que tiraba también, David lo quería tirar piedra, algo así, y el que estaba ahí le quiso cortar la cabeza, dijo, no, quizás Dios le envíe. Entonces por ahí Dios puede enviar una aflicción, un sufrimiento para algo. Todo Él se hace en su providencia. Él hace uso de medio de todas las cosas. Él es libre de obrar con ello o sin ello. Puede hacerlo con una enfermedad en un siervo de Dios. Acuérdense, Dios, Él es justo. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, a veces deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones o corrupciones que estén dentro de nuestros corazones. Ahora eso no lo hace con maldad. Dios tiene un propósito, lo mismo que Job, cuando Dios le mandó esa enfermedad por Satanás. Acuérdate que Satanás fue el mediador. Pero ¿cuál era el fin? Fíjese que el fin es disciplinarlo por los pecados anteriores o revelarle la fuerza oculta que puede tener el pecado dentro de nosotros. Ese pecado nos engaña. Ahora lo hace para que nosotros seamos humillados y le busquemos a Él en oración y clamando a Él. ¿eh? Y esto hace que nosotros dependamos más de Dios. Amado, cuando estamos bien, generalmente por ahí no buscamos tanto de Dios, solamente cuando las cosas nos afectan a nosotros queremos acudir a Dios. Entonces esto debe advertirnos a nosotros para estar dependientes más de Él, tener una intimidad más constante con Él. Estemos orando, estemos vigilando, no sea que el enemigo entre. En este caso vemos que David se quejaba por esos dolores. También podría ser el dolor una aflicción, podríamos decir una aflicción no solo física. Esto, vamos a decir, en la antropología del Antiguo Testamento tenía más unas referencias que, vamos a decir, eran gráficas, metáforas, podríamos decir, de que cuando decía de los huesos y todo, se estaba refiriendo a todo su ser. Veo cuando dice en la Biblia que guardemos el cuerpo hasta la venida, el cuerpo y el espíritu irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. Bueno, podría ser, él sentía un dolor en todo su ser, en todo su cuerpo. También podría ser que Dios le estaba disciplinando y lo había postrado. Muchas veces de la cama, muchas personas buscan a Dios en ese momento. A veces están tan ocupados en la vida diaria, van y vienen que no tienen, y a veces Dios los tiene que postrar. Y a veces es así, para mostrarlo la corrupción del pecado. A veces nos advierte para otros, para futuros pecados que podríamos tener, pero siempre lo hace, aquellos que son sus elegidos, lo hace para bien. Todo lo dirige para bien, para su gloria, y lo hace para bien de nosotros. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas que suceden para nuestra bien. Puede ser que Dios lo está cuidando para que no nos suceda algo y nos postra o nos pone algo. Es un medio, Dios no es el autor del pecado, puede utilizar a veces el pecado. Entonces debemos tener cuidado atento cuando suceden estas cosas, estar orando. Nosotros hemos sido justificados, acuérdense cuando vimos de la justificación, estamos aprobados y bien con Dios, pero eso no significa que no sigamos pecando. Nosotros continuamos pecando, pero Dios también sigue perdonando como hijos ahora, aquellos que son justificados. Aunque nunca podemos caer del estado de la justificación, la salvación no se pierde. Pero cuando pecamos, como vemos como David acá, podemos caer en el desagrado paternal de Dios, en esa condición. Ahora vamos a decir, al caer no podemos ver la luz del rostro de Él, perdemos el gozo que tenemos nosotros, por eso decimos devuelvo el gozo, como decía David. ¿Cuál es el requisito? Bueno, el que vemos como David, que acá se humilló. David decía, oraba, decía, Señor, no me reprendas en tu ira, no me castigues en tu enojo. No es que él no está diciendo,
que lo que está diciendo es que no está negando su pecado, sino que no lo castiga en su enojo, sino que sí que lo disciplina. Y él apela a la misericordia, a los atributos de Dios. ¿M? Y eso es lo que sucede cuando el cristiano deja de ver, va a ser de alguna forma, pierde esa comunión. Vio cuando entró el pecado y Cristo sintió que el Padre que se le había apartado. Bueno, es por causa del pecado. Ahora puede ser el cristiano restaurado de nuevo, pero solo cuando se humillan, confiesan sus pecados, piden perdón y tienen que renovar la fe y el arrepentimiento de nuevo en Cristo. Y por eso que tenemos el Evangelio. El Evangelio no es para una sola vez y ya está, es continuo. Y acá vemos el Evangelio. Entonces, acuérdense que el arrepentimiento es para toda la vida. No es que yo una vez hablé con alguien y me dijo, no, yo ya creí y me arrepentí. No, eso es continuo, es por fe y para fe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos del arrepentimiento, no solo para salvación, es una gracia también que tenemos, pero también es una gracia continua del arrepentimiento. La persona debe arrepentirse a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Debido a este cuerpo que tenemos nosotros, que es de muerte y es inclinado a veces al pecado. Entonces, el deber que tenemos como cristianos es que arrepentirnos, buscar específicamente esos pecados que no son ocultos a nosotros, decirle a Dios y buscarlos, cuáles son concretos esos pecados y continuamente buscar el arrepentimiento. Dios da esa provisión, a veces envía una enfermedad, envía algo. ¿Para qué? Para que vea la corrupción, como Moisés se metió en la mano y vio. No hay un pecado pequeño que, vamos a decir, que usted no merezca condenación. Todo pecado hay, pero tampoco hay pecado tan grande, vamos a decir, que el Señor no pueda perdonar. Entonces nosotros debemos estar continuamente, yo por lo menos predicar la fe y arrepentimiento, aplicar la fe y el arrepentimiento en mi vida. Continuamente debemos entender eso, debemos ir al trono de la gracia y eso nos hace estar dependientes continuamente. Mire, primera de Juan capítulo 1 versículo 7 al 10 y después el 2. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el 2 dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, fíjese, Jesucristo es la propiciación, aquel que llevó el pecado en nuestro lugar, aquel que podemos acudir, aquel que es nuestro pronto socorro, aquel que intercede, dice Hebreos 7:25, continuamente en su oficio de sacerdote, sigue intercediendo por nosotros. Fíjese, acá David, en estos minutitos que me queda, le está preguntando algo a Dios, le está diciendo, ¿hasta cuándo? Le está diciendo él. Le dice que, ¿hasta cuándo me responderás? Y nosotros no podemos preguntarle a Dios a veces así, a veces en la desesperación, sí. El Señor Jesucristo le dijo, si quieres, Padre, puedes quitar esta copa, pero se haga su voluntad. Y la voluntad era de Dios que Cristo muriera. Entonces no sabemos hasta cuándo, no sabemos. La aflicción de Job duró mucho tiempo, tenía un propósito, incluso Dios ni siquiera le dijo. Ahora no sabemos por qué viene la aflicción. Acuérdese, puede ser por un pecado. En el capítulo número 2 del 2 de Corintios, capítulo 12, vemos el aguijón en la carne. Y bueno, él dice así, el texto. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad,
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, necesidad, en persecución, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, fíjese, podríamos hablar muchas cosas. El aguijón de la carne para muchos es un enigma. Podríamos decir que es una enfermedad, es una tribulación. Podríamos hablar de muchas cosas, pero no es el caso. Lo que quiero hablar acá es que Pablo le pedía, como David, quítame este aguijón, quítame este sufrimiento, o los enemigos podrían ser como acá David, porque se estaban burlando, como Cristo se burlaban de él, le decía, ¿a dónde está tu Dios? Líbrate de tu Dios. Se burlaban de Cristo, de David también se burlaban, de usted también se burla a veces, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué está pasando esa necesidad? ¿Por qué Dios no le prospera? ¿Por qué? Y así muchos miran y nosotros bajamos la cabeza, a veces como diciendo, Señor, líbrenos. Pero tenemos una aflicción más grande, amado, que es el pecado que mora dentro de nosotros. Nosotros debemos clamar, Señor, líbranos de nuestros pecados, que pecan contra ti, no queremos hacerlo. Pero el enemigo interior, que es el pecado remanente, se levanta y nosotros debemos estar constantemente pidiéndole misericordia en estos tiempos de prueba que a veces pasamos, que el enemigo ataca dentro de nosotros mismos. Entonces debemos acudir continuamente al trono de la gracia. David estaba ahí orando, fíjese, él oraba, ¿por qué? Porque decía que desde el Seol, desde el Seol, él no podría adorar, o sea, desde el sepulcro podríamos decir, él no podría adorarle a él. Dice, el Señor ha escuchado mis lamentos, ha aceptado mis oraciones. Fíjese, ella sabía que el Señor aceptaba eso, con un corazón contrito y humillado podía hacerlo. En la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro no hay nadie que te alabe. Como yo dije la otra vez, siempre digo, Señor, todavía no, déjame un tiempo más. Acá hay mucho trabajo para hacer, hay pocos obreros en la viña. La mayoría pierden su tiempo los hombres. Por eso oremos que el Señor nos esté librando de nuestros enemigos internos, que son los que están más adentro. Los de afuera tenemos una lucha, pero la lucha es con el Evangelio para predicarle. El Señor es de la venganza. Nosotros llevamos el Evangelio. A esas personas que Satanás nos hace ver como enemigos, debemos predicarle con el Evangelio para que ellos puedan transformarse ahora y sean amigos de Dios. Pero la oración que debemos hacer, como la de David acá, es, Señor, líbranos de nuestros pecados, de acudir al trono de la gracia para obtener pronto socorro de Él. Y esperar si está disciplinando el tiempo adecuado. Él sabrá cuándo nos va a sacar, porque nuestra ayuda, nuestro socorro proviene de lo alto. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Y vamos a seguir con el Salmo número 7, a quien le tenga a quien le toque lecturar. Que tengan un bonito sábado y espero que mañana podamos estar en el día del Señor.